Después del golpe de Estado de antenoche en el Congreso de la República, donde unos traidores a la patria encabezados desde luego por Juan Manuel Santos y por su hermano Enriquito y por el señor Jaramillo y por toda la extrema izquierda colombiana, para hacerle el servicio al país de entregárselo a las FARC, las cosas han seguido su curso. Esto no para. Antenoche se instituyó una dictadura. Ayer en la hora de la verdad recordábamos lo que han sido las dictaduras desde cuando nacieron jurídicamente en la República Romana en los momentos de extrema gravedad para la supervivencia de la ciudad y para la supervivencia del imperio naciente o de la semilla de lo que sería el imperio romano. Desde allá se establecieron la dictadura como medio extremo, excepcional, para que alguien con todas las riendas del poder en las manos salvara una nación, salvara un territorio, salvara un imperio, como en el caso de Roma más tarde. Esa dictadura fue rápidamente pervertida y empezaron a utilizarla como instrumento los tiranos de todas las tendencias para imponer su voluntad omnímoda y total. El antiguo régimen no era otra cosa que una dictadura monárquica establecida y defendida por una tradición que se volvió centenaria y después milenaria, y que tuvo desde luego sus áulicos y sus servidores. El despotismo ilustrado, ¿qué cosa fue? Nada más que el despotismo ejercido por unos tiranos apoyados en las luces de los filósofos de su tiempo, los filósofos de la Ilustración que se pusieron al servicio de los dictadores. La lucha de la humanidad ha sido la lucha por la libertad, la lucha por tener un pueblo que sea dueño de su destino, por tener un pueblo que sea el dueño de unas tradiciones, enclavado en un territorio donde se manejen las cosas de acuerdo a lo que el pueblo decida, con respeto por las opiniones de todos. Esa fue la lucha que se consagró con tantas vicisitudes en la Revolución Francesa y que dio lugar a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, los que trajo Antonio Nariño y por los que padeció tanta cárcel, tanta persecución y tantos dolores. La Constitución de Río Negro de 1863 quiso hacer una democracia a ultranza para defenderse de un dictador. La Constitución de Río Negro no tuvo otro movimiento eficaz que el que se hacía para defender a la República de los excesos del dictador Tomás Cipriano de Mosquera. No fue para más. Lo que condujo a guerras, a escisiones, a divisiones, porque fue un movimiento total hacia la antidictadura que llevó a estos pueblos a la demagogia absoluta. Y vino esa grande, esa gigantesca obra de civilización que fue la Constitución de 1886, para crear un equilibrio entre un gobierno que fuera lo suficientemente fuerte para gobernar y un pueblo que fuera lo suficientemente libre para ser dueño de su destino. Esa Constitución de 1886 tuvo modificaciones, tuvo alteraciones en su transcurso, pero se mantuvo en lo fundamental, pero crea al mismo tiempo instituciones supremamente contradictorias y difíciles de manejar. Y ahora, después de un poco más de 15 años de esa nueva historia constitucional tan contradictoria y tan rara como la que nace con la Constitución del 91, viene la nueva dictadura. Se rompen todos los diques constitucionales. Se le entrega el poder absoluto a un sujeto que se llama Juan Manuel Santos. Y el Congreso abdica de sus posibilidades para ser Congreso, se convierte en un simple notario, no podrá decir de ahora en adelante sino sí o no, como era lo que podían decir los condenados por los tribunales extremos, sí o no. En eso quedó convertido el Congreso de la República, en un rey de burlas, porque el Congreso abdicó de sus facultades para instituir una dictadura. Era una de las tantas veces en que el Senado de Roma se le entregaba al poder absoluto del monarca, es decir, del emperador. Pues bien,
En eso pues estamos, se dio un golpe de Estado, quedó Juan Manuel Santos con todas las facultades, pero no para ejercerlas solo. Eso sí, las tiene que ejercer con un control, con el control de los peores bandidos que ha habido en el continente americano en toda la historia, con el control de los peores asesinos que ha parido este continente, con el poder del narcotráfico. Este país, cómo ha padecido por el narcotráfico y por eso cómo lo combatió el presidente Álvaro Uribe Vélez en sus 2 períodos de gobierno fecundo. El narcotráfico ha sido la tragedia de Colombia. Y ahora se le entrega al narcotráfico el poder, nada menos que eso. La nueva constitución política de Colombia va a estar dictada desde La Habana con unas normas supraconstitucionales, porque son normas que se van a convertir en acuerdos especiales según los convenios de Ginebra y según los protocolos que los desarrollaron, en acuerdos especiales que están inspirados solamente para humanizar la guerra. Este es el único acuerdo especial que va a estar hecho dizque al fin del conflicto, como lo decía ese nuevo prócer del constitucionalismo moderno que es el doctor Humberto de la Calle, que se inventó semejante nadería, que los acuerdos especiales hechos para humanizar la guerra son nada menos que el anticipo del gran acuerdo que él se inventó y que no está en ninguna parte, que es el acuerdo para ponerle fin a la guerra. Ponerle fin a la guerra entregándole el país a los bandidos, entregándole el país al narcotráfico, entregándole el país al comunismo internacional. Estamos pues en una dictadura, pero una dictadura que tiene un elemento especial sobre el que queremos llamar la atención en esta nota editorial, que es la entrega del territorio. Los lugares que las FARC llaman de ubicación y que el gobierno quiere llamar también todavía lugares de concentración en una batalla que estará perdida. Eso finalmente serán los lugares de ubicación. Son las zonas que se le entregan a las FARC para que las manejen a su talante. Van a coincidir, oh sorpresa, con los sitios donde haya mayor concentración de coca en Colombia. Claro, van a coincidir, por sorpresa, en los lugares donde las FARC han sido más activas, es decir, donde han ejercido más el territorio, el imperio de la muerte, el imperio del daño a los campesinos y a los habitantes de la región. Esas van a ser las zonas de ubicación. ¿Cuántas? Se habla de 20, de 30, de 50. Todo depende de la superficie que tengan, donde no habrá un soldado de la República. Porque los nuevos soldados son los guerrilleros de las FARC, llamados gendarmes, en la actividad mental febricitante de ese prócer que es el general Naranjo, que tiene mucho que explicar de sus vecindades con el narcotráfico. Muchas explicaciones le tiene que dar al país el general Naranjo sobre sus viejas y sobre sus nuevas andanzas. Pues él se inventó el tema de los gendarmes. Entonces, los guerrilleros de las FARC y sus amigos, porque eran 6.000 guerrilleros, ahora van en 17.000 y faltan los milicianos, eso van a quedar 50 u 80.000 bandidos con armas en todo el territorio nacional, en sitios donde no puede haber un soldado, donde no puede haber un policía. Basta con los gendarmes y con los miembros de la Unidad Nacional de Protección. Pero al mismo tiempo, ya nos tienen montada la nueva institucionalidad territorial, en acuerdos que ya firmó el señor de la Calle con los bandidos de las FARC. Ahí está dicho cuáles son las nuevas instituciones, cómo se van a manejar, cómo se van a nombrar, toda para que las FARC dominen a su talante y a su antojo más de 30 lugares del país que van a quedar sometidos a su imperio. Señores, rompieron la unidad territorial de Colombia. Señores, nos entregaron en manos de los bandidos de las FARC. Señores, somos lo que antes se llamaba despectivamente una narcodemocracia, ahora es una narcodictadura, presidida por Santos y por Timochenko. Van a ser los nuevos 2 cónsules romanos, los nuevos 2 dictadores romanos. A Santos el Congreso ya se lo están entregando en La Habana. Los entreguistas y los traidores de La Habana están firmando esos papeles. No va a ser un dictador. Vamos a tener un poder dual.
de Juan Manuel Santos y de alias Timochenko. Esto definitivamente es la narcodictadura. ¿Qué hay para hacer contra eso? No actos de violencia, de ninguna manera. No nos vamos a manchar de sangre, que es lo que quieren estos bandidos, en absoluto. Por ahora vamos a firmar un papel, pero un papel que va a tener todo el respaldo moral y político de un país que no se entrega, de un país que se defiende de la nueva dictadura de la cocaína que quiere montar Juan Manuel Santos. De escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 33 minutos.